Estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. Hoy vamos a hablar de mentorizaje y negocios con Carmen Mirabals, especialista en embudos de marketing automatizados y mentora de negocios, SEO de Marketinarium. Damos la bienvenida al programa a Carmen Mirabals desde República Dominicana. Carmen, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Carmen, quería preguntarte antes que nada, ¿quién es Carmen Mirabals más allá de las etiquetas profesionales? Pues soy una viajera empedernida, sobre todo. Soy, es lo que me mueve, en realidad es lo que me mueve. Me encanta viajar. Hubo un día que tomé la decisión de que mi vida iba a ser viajando y, y a partir de ahí pues tomé ese camino. ¿En qué punto de tu vida decides cambiar de profesión siendo actriz para introducirte de lleno en el marketing digital? Bueno, en realidad como actriz no he sido nunca profesional. Actriz es algo amateur. Eh, he tenido otras profesiones. Yo digo que he tenido 3 vidas de momento y aún me quedan unas cuantas. Soy como una gata. Tengo varias vidas. Bueno, pues en realidad en el marketing digital llegué por casualidad. Yo estaba trabajando trabajando como gerente en una empresa deportiva, en un centro deportivo. Y bueno, pues desde dirección me encomendaron cuando Facebook acababa de nacer, acababa de aparecer, o sea, hace unos cuantitos años, me encomendaron que me formase como community manager. Yo no sabía lo que era eso en ese momento, no tenía ni idea, entonces tuve que empezar a buscar incluso información de lo que era eso. Y ahí caí en el marketing digital. A partir de ahí empecé a formarme, empecé a informarme, después monté mi propia empresa y así fue, casualidad. Sí, es que he estado mirando tu página web que me he quedado ahí enganchada bastante tiempo Ah, sí, leyendo todo, blogs, me parece súper interesante. Sobre todo, gracias. bueno, yo ya les hago spoiler a los que nos estén escuchando de que tachabas como palabras que querías decir, pero luego ponías otras, pero ahí lo dejabas como marcado sutilmente y me pareció tan creativo y tan chulo que Ay, de gracias. verdad quería decírtelo antes bueno, de preguntarte por esta trayectoria, ¿no? Porque eres tan todoterreno en organización de eventos, de actividades, también con el marketing. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En qué terreno? La verdad es que donde más disfruto y más creo que aporto valor es en la mentorización. Es decir, tú tienes un problema, me lo cuentas y yo busco soluciones, sobre todo creativas, no soluciones al uso que cualquiera podría aportar o que aquello de lo que está haciendo todo el mundo. Lo que más me gusta es eso, es donde más disfruto y donde creo que aporto más valor, siendo creativa para hacer crecer los negocios. Que Justamente, muchas veces el problema quizá no es un problema, sino que es un estancamiento o un lanzamiento nuevo, es decir, todo aquello que hace crecer los negocios. Ahí es donde disfruto de verdad. Carmen, siendo viajera, pues podemos considerarte nómada digital, ¿no? ¿Por qué decidiste República Dominicana? Soy nómada digital. De hecho, lo que te digo, yo decidí que iba a trabajar por el mundo, para el mundo y por el mundo. También fue casualidad. Va a dar la impresión de que no dirijo mi vida, porque también llegar a la República Dominicana fue casualidad. Cuando yo decidí que iba a viajar por el mundo, que iba a vivir por el mundo, decidí vender mi apartamento, lo vendí todo, me deshice de todo, con tan mala suerte de que yo vendí mi apartamento un 28 de febrero de 2020 y 15 días después nos confinaron, nos encarcelaron. Mi plan era irme hacia el sudeste asiático, pero bueno, pues ya sabes que prácticamente estuvimos un año entre que estuvimos 100% confinados, luego que no nos dejaban salir del barrio, luego no nos dejaban salir del pueblo, hasta que nos dejaron salir de la ciudad, después del país. Y en ese momento, que fue justo un año después, o casi un año después, los únicos países que tenían fronteras abiertas sin restricciones eran 5. Solo había 5 países en el mundo en los que se pudiera entrar sin restricciones.
y eran México, Santa Lucía, Jamaica, Costa Rica y República Dominicana. Primero fui a Costa Rica y después vine a parar aquí. Y bueno, la cuestión es que aquí me he involucrado mucho con la comunidad, estoy trabajando en un proyecto aquí de turismo sostenible y la verdad es que llevo aquí 2 años, no es que sea mi destino, pero bueno, casualidad, caí aquí y casualidad, llevo aquí 2 años. El otro día estaba haciendo una entrevista y me llamó la atención porque ha salido ahora una ley de nómada digital, ¿no? En España, que tiene como una serie de requisitos. Sin embargo, ahí en República Dominicana te exigen algo por estar residiendo. No, yo estoy ilegal, entre comillas. No, porque no existe, de hecho, no existe una normativa para nómadas digitales. De hecho, el año pasado, justo hace un año, contacté en un evento que se hizo precisamente del proyecto este que te cuento de circuito sostenible, de circuito de turismo sostenible. Había una persona del gobierno que estaban empezando a tratar el tema de la regulación de los nómadas digitales y quedamos en ponernos de acuerdo para que yo un poco les explicase el marco de los nómadas digitales, pero eso se ha ido retrasando y todavía no hay nada estipulado. Por el acuerdo que tiene República Dominicana con España, yo solo puedo estar un mes aquí, igual que los dominicanos solo pueden estar como turistas un mes en España, y cada vez que salgo pago una multa. Pero bueno, pues es lo que hay. Lo que hago ahora a veces es que me marcho, cojo un avión, aquí hay una compañía que tiene vuelos económicos y me cojo un avión, igual que lo coges en Europa para irte a Ámsterdam unos días, pues me cojo un avión y me voy a otro salgo cruzo la frontera y vuelvo. Sí, lo bueno que tiene este trabajo que puedes hacerlo, ¿no? En cualquier sitio. Exacto, es lo bueno que puedo trabajar siempre que haya wifi, allá puedo trabajar. Hablando de marketing y de emociones, ¿podríamos decir que con la imagen de una marca nos podríamos enamorar a primera vista? Sí y no. Si es una marca personal, sí, porque las personas nos enamoramos de las personas. No nos enamoramos de los logos, ni de las palabras de esas personas, ni de los títulos, ni de los másters, ni de los logros externos de esa persona. De una marca como tal, de una marca de empresa, yo creo que no. Es difícil enamorarse de una marca a primera vista, salvo que haya una cara humana detrás. De hecho, cada vez se potencia más la marca personal dentro de las propias empresas y cada vez más se promueve que dentro de las propias empresas sean los empleados los que sean la cara de la marca. Entonces, no nos enamoramos de un logo, pero sí que es verdad que un logo o una imagen, una identidad visual nos toca las emociones. Por supuesto, los colores generan ciertas emociones, las tipografías generan ciertas emociones, por supuesto, la narrativa de una marca es lo que más emociones despierta. Entonces, bueno, nos enamoramos de esa personalidad de la marca y mucho más de las personas que están como cara visible, como escaparate de esa marca. Si realmente empatizamos, ¿no?, con las personas que están detrás de la empresa. Exacto, eso. Yéndonos también al tema de logos, las formas y los colores que utilizamos también son relevantes, ¿no? De cómo impactan en el cerebro. Bueno, pues está demostrado que determinados colores generan determinadas emociones. Eso los diseñadores gráficos lo tienen clarísimo. Un rojo genera pasión, genera... También hay emociones encontradas, porque por ejemplo un rojo genera pasión, pero por otro lado genera peligro. O sea, induce a peligro. Entonces hay que tener cuidado cómo se utilizan los colores. Los azules normalmente, aparte también en el mundo en el que vivimos ahora mismo de información,
infoxicación, los colores también nos llevan a relacionar con ciertos tipos de sectores. Por ejemplo, los colores azules nos relacionan con el sector salud, los colores verdes nos relacionan con sector sostenibilidad, con sector etcétera. Entonces, por supuesto que las formas y los colores generan impacto. Las formas, he hablado de los colores, las formas, por ejemplo, las formas curvas generan tranquilidad, paz, confianza. Las formas con vértices, con picos, son formas más agresivas. Entonces, claro, dependiendo mucho de lo que la marca quiere potenciar o quiere demostrar con su logo o con su identidad visual completa, claro que va a atraer a un tipo de persona o a otra, efectivamente. Yo la verdad que mirando tu logo vi que lo habías explicado también en la página web, esa M, pero dejé de leer y digo, se lo voy a preguntar en la entrevista para que lo explique y a mí y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Bueno, pues el logo me lo hizo una diseñadora y lo que quería con la M de Marketinarium, de hecho la M no es una M así cerrada, es un poquito abierta, es como generar como un paraguas, porque Marketinarium, que eso lo explico en la web, es un invento mío, una palabra inventada por mí. El arium, la palabra arium, viene de la casa de. Entonces, Marketinarium es la casa del marketing. Porque ahí, bueno, cuando me monté mi empresa por mi cuenta, cometí el pequeño error de hacer de mi empresa mi marca. O al revés, mi marca, mi empresa, en lugar de presentarme como Carmen Mirabels, que al final es por lo que me conoce todo el mundo. Es decir, yo soy mentora porque soy Carmen Mirabels, no soy mentora porque soy marketinari. Lo que pasa es que, bueno, cuando creas una empresa, pues un poco como que proyectas a tener equipo, a tener más agencia que a marca personal. Luego al final se ha ido quedando en marca personal. Y la M de Marketinarium es un poco, la diseñadora lo explicó como que es como un paragüitas, es como una casita para que dentro está el marketing. Por eso es el lugar donde se hace marketing, o la casa del marketing. Chulo. Carmen, yo es que te quería preguntar si estás a favor o en contra de esto mismo que acabamos de decir, de encargarle a una persona especialista en esto el diseño de nuestro logo o poder crearlos nosotros por nuestra cuenta propia en estas aplicaciones gratuitas que podemos encontrar por internet. El problema de las aplicaciones gratuitas, bueno, hay varios problemas. El primero, que te puedes encontrar con que tu logo lo utilizan 10 personas más, cambiando los colores, cambiando las letritas, porque me ha ocurrido que hay gente que tiene un logo y me han copiado el logo y yo, no, lo he hecho con Canva, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tienes ese peligro. Con las aplicaciones gratuitas tienes el peligro porque eso son plantillas, hay por ahí aplicaciones para hacer logos, pero evidentemente todo eso son plantillas que al final la misma que tienes tú se la están mostrando a otras personas y efectivamente las puedes personalizar, pero el logo es el mismo. Y sí, a ver, también es cierto que sería muchísima casualidad que encuentres a una empresa que tenga el mismo logo que tú, pero puede darse el caso. Pero luego está, por otro lado, esto que estamos hablando. El logo es la representación de tu marca, sea personal o sea empresarial, o sea corporativa. Y tu marca es lo que la gente recuerda de ti, de tu empresa. Es decir, que, como decía, se enamoran de ti, después se enamoran de tu marca y luego se enamoran de tu producto. Es decir, es el punto medio entre tú como persona, como profesional, y tu producto o tu servicio. Y ese punto medio es el que realmente se va a quedar, porque pensamos en imágenes, es el que se va a quedar grabado aquí. Entonces, tiene que representarte realmente. Los colores pueden ser al azar, pueden ser porque te gusten simplemente los colores, pero hay que tener en cuenta que esos colores despiertan una serie de emociones. Y evidentemente la rueda de las emociones, la rueda de los colores está por todas partes, pero si tu
tienes claro la emoción que quieres despertar, evidentemente utiliza esos colores, pero si no, déjalo en manos de un diseñador que además te va te va a pedir información sobre tu empresa, sobre tu marca, sobre tu persona, sobre la gente que quieres atraer, sobre la propuesta de valor que tienes para entregar a esa gente. Te va a pedir una serie de cosas que tú a la hora de hacer ese logo quizá no estés pensando en ellas. Y el diseñador sí, o la diseñadora. Entonces, para mí, zapatero a tus zapatos. A mí no me pidas un logo porque yo no soy diseñadora, pídeme un embudo de ventas y yo prefiero encargarle el diseño a una persona que sabe de eso. Para mí es lo más acertado. Es verdad que hay muchas empresas, sobre todo emprendedoras, gente que emprende, que empiezan sin recursos, pero también se pueden hacer cooperaciones, sinergias, se pueden hacer intercambios, es decir, que hay medios, hay maneras de que lo que le pertenece a un diseñador lo haga un diseñador, y lo que pertenece a ti, que haces lámparas de macramé, pues que hagas lámparas de macramé. Para mí es importante que dejar en manos de un profesional la imagen de marca de una empresa o de un emprendimiento, muy importante. Hay muchos detalles que a nosotros se nos escapan si no somos los profesionales de ello. Y bueno, y luego vienen, como suelo decir, lloros y lamentos, porque no estás atrayendo al público que quieres, independientemente de luego tu propuesta de valor no sea tampoco la correcta, pero no estás atrayendo al público que quieres, te estancas en los negocios y la imagen al final es lo que digo, es lo que se queda aquí. Entonces, aunque no queramos, despertamos emociones y esas emociones son las que realmente hacen que vuelvan a ti o que te olviden para siempre. Como dice el dicho, no te metas a brujos si no conoces las hierbas. Exacto, exacto. Carmen, una vez que tenemos el logo, lo podemos insertar en nuestra página web y hay un elemento que valoran muchísimo las empresas o que nos suele preocupar, que es el blog. ¿Qué es mejor, tener un blog, no tenerlo, estar pendiente de tenerlo actualizado? A ver, el problema de los blogs es ese precisamente que acabas de mencionar, que es muy complicado actualizarlo. Igual que digo que un logo, no solo el logo, ojo que la identidad visual no es solo el logo, hay que tener en cuenta eso. Y además hay que tener en cuenta que también hay una identidad verbal. Claro, que es lo que digo, si tu emprendimiento no tiene nada que ver con el marketing, no vas a ser capaz de hacer un logo, pero es que tampoco vas a ser capaz de mantener un blog, por mucho que sepas de tu negocio, porque mantener un blog es una tarea, incluso para las personas que se dedican a eso, es una tarea muy ingrata, porque escribir un blog, aunque tú entiendas de tu negocio, primero hay que escribir. Eso es importante. Primero hay que escribir, con lo cual hay que encontrar el tiempo para escribir. Segundo, hay que promocionar el blog. ¿Para qué escribes un blog si no es para que la gente lo lea? Es decir, que hay que atraer tráfico a ese blog. Y evidentemente un blog sirve y mucho para el posicionamiento SEO, para el posicionamiento orgánico. Es decir, que cuando te buscan en Google por una serie de palabras, aparezca tu artículo del blog. Pero es que hay que también saber qué tipo de palabras busca la gente para que te encuentren. Claro, no es trivial. O sea, escribir un blog no es bueno, yo escribo y ahí se queda. No, no es trivial. Igual que no es trivial lanzarse a la táctica del podcast, o lanzarse a la táctica de los vídeos de YouTube, o lanzarse a la táctica de artículos en LinkedIn. Todo tiene su estrategia, todo tiene su qué, todo tiene su proceso. Evidentemente, y vuelvo como digo con los diseñadores, si tú no te puedes hacer cargo, tienes que contratar a una persona que te lo haga, tienes que contratar a un copywriter, tienes que contratar a una persona que te haga la estrategia, o sea, que te monte la estrategia, y a otra persona que te ejecute esa estrategia, porque si no, tú no te puedes dedicar a tu negocio. Y ojo que es una de las partes más importantes. Yo siempre digo a todos mis clientes, les digo, ¿quién es tu mejor cliente? Tu mejor cliente eres tú mismo. Tu mejor cliente es tu propia empresa, con lo cual tienes que dedicarle tiempo a tu empresa.
tienes que dedicarle tiempo, porque si no haces crecer tus clientes, tu número de clientes, en algún momento van a acabar, porque es una subida y bajada, tienes que tener un remanente. Entonces tú tienes que dedicarte a captar clientes, no a escribir blogs ni a hacer podcasts, que todo eso está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que la gente al final no tiene tiempo, se agobian, dejan de hacerlo, y al final es peor tener un blog desactualizado o un podcast abandonado que no tener nada. Claro, es Con lo que cual el blog es importante, claro que lo es, por supuesto, pero hay que mantenerlo. sí, el problema también es que nos cuesta como delegar en los demás nuestras tareas, ¿no? De que nadie lo va a hacer como yo, nadie va a ser capaz de proyectar eso que tengo en mente de la forma en la que yo lo haría, ¿no? Pero fíjate una cosa, por ejemplo, si tú contratas a una copywriter para que te redacte el blog, que te desarrolle la estrategia del blog, ella o él va a investigar sobre el tema que se va a tratar en el blog. Con lo cual, primero, va a tener muchísima más información de la que tú le estás aportando, puede que tenga incluso más información de la que tú misma tienes de ese tema, y además, un tema que traté precisamente, que trato a menudo, que son los sesgos cognitivos, el sesgo de confirmación se elimina, es decir, normalmente tendemos a leer sobre cosas que ya conocemos, y sin embargo una persona que está investigando sobre ese tema va a buscar distintas fuentes de información, con lo cual va a enriquecer todavía muchísimo más ese texto que tú podrías aportar. Con lo cual yo recomiendo, y también, insisto, evidentemente una persona que está empezando pues no tiene los medios económicos quizá para contratar este servicio, pero de nuevo, insisto, por ejemplo, mi página yo la hice a medias con una copywriter, hicimos un intercambio de servicios. Yo le hice toda la estructura, toda la estrategia para su lead magnet, para la estrategia de captación del embudo, y ella me ayudó con los textos de la web. Los textos de la web tienen mucho mío, porque mi tono de voz, mi narrativa es, bueno, si lo has leído, es así como suelta y hasta canallita en algunos detalles, y ella me ayudó a maquetar esos textos. Hicimos un intercambio. Entonces, bueno, pues también se puede llegar a ese tipo de colaboración para que no te cueste, para que puedas hacerlo simplemente. Sí, la verdad, porque es curioso cómo pudo captar como esa tonalidad de voz que parecía que mientras lo leías te estaba escuchando a ti. Bueno, la verdad es que es una clienta amiga, y además ha sido alumna mía. Yo tenía una membresía que cada mes hacíamos 4 sesiones de formación, y me había escuchado mucho hablar. Entonces, bueno, pues evidentemente me tenía captado completamente el tono de voz. Hablando de neuromarketing, ¿podríamos quizás considerarlo como una forma de manipulación en nuestra mente con las publicidades que hemos visto, ¿no? Anteriormente, Coca-Cola, esas competencias desleales, en el cine, ¿no? Mismo que ya destapas la Coca-Cola y dices, me apetece. Bueno, yo ahí diferenciaría entre manipulación y persuasión. Manipulación tiene la visión, o sea, una manipulación es algo que yo te estoy lanzando a ti un mensaje y la única beneficiada soy yo. Eso sería manipulación. Sin embargo, la persuasión es que yo te estoy enviando a ti un mensaje y las beneficiadas somos las dos, porque yo conozco un problema que tú tienes y yo te persuado con la solución. Eso sería neuromarketing. Sin embargo, manipular es, primero, crear una necesidad que no existe, o hacer creer una realidad que no es real. Por ejemplo, te pongo 2 ejemplos. Y voy a mencionar una marca, no sé si puedo. Sí, sí, adelante. Un ejemplo de manipulación en la publicidad concretamente fue la marca Danone con el Actimel.
El ser humano no necesita tomarse un Actimel cada mañana. Y sin embargo, se manipuló de tal manera a la gente con esa publicidad que hay mucha gente que piensa que lo necesita y se toma un Actimel diario. Y en realidad no se necesita. Eso es una necesidad creada por la publicidad, que es manipulación. Eso es manipulación. Otro tipo de manipulación que se ve muy... Bueno, ahora hablaremos, pero bueno, una manipulación que se hace, por ejemplo, con fines de darse autopublicidad. Hace poco leí que un astrónomo súper famoso había publicado unas fotos de que había descubierto un planeta rojo con manchas negras, y resulta que era mentira. 10 días después explicó que era una rodaja de chorizo. Pero todo el mundo le creyó. ¿Qué consiguió con eso? Pues ganar seguidores, ganar visibilidad. Eso es una manipulación, porque es a favor solo del que la ha hecho. Luego, evidentemente, la autoridad, no sé, se fue por los suelos, pero bueno, también le puso el toque de humor y mira, pues resultó para él en positivo. Manipulación hay en la política, en el marketing político. Por supuesto que hay manipulación. Se dan publicidad a unos temas para quitarle importancia a otros. ¿Por qué los políticos nunca hablan de los autónomos cuando son las personas más que están, lo siento, pero están soportando el gasto público del país? Eso es manipulación. Ahí hay engaños, ahí hay trampas. La persuasión es otra cosa. Y en el marketing, y más, cada vez más, se trata de persuadir desde el punto... Claro, evidentemente todavía hay empresas que solo intentan venderte, lo que te digo, porque solo miran su propio ombligo, solo quieren ser las únicas beneficiarias. Pero cada vez más, o al menos en el entorno en el que me muevo yo, las empresas, los emprendimientos intentan comprender los problemas del cliente, intentan comprender en qué punto, en qué situación están, cuáles son sus retos, cuáles son sus objetivos, qué quieren conseguir. Y de hecho, al final, lo que queremos conseguir todos es o más dinero, o más tiempo, o más estatus, y no hablo de estatus como nivel social, sino estatus simplemente frente a ti mismo. Por ejemplo, las pulseras deportivas, las pulseras te monitorizan hasta cuántas veces pestañeas al día. Al final, ¿por qué todo el mundo lleva una pulsera deportiva? Porque quiere ser mejor que sí mismo, quiere aumentar su estatus frente a sí mismo. Entonces, las empresas que venden pulseras deportivas lo saben. Y si te fijas que sus mensajes son persuasivos, pero no manipuladores. Es decir, y ahí, bueno, quizá también estoy un poco entrando en conflicto con la cuestión de que están creando una necesidad que no tenemos. O sí, porque esa necesidad es de ser mejor, de estar cada día mejor. O sea, ya no es la necesidad del reloj en sí, de la pulsera pulsera que monitoriza, sino de tú ser mejor, de mejorar tus tiempos en un running, de mejorar, de saber que has hecho 20 kilómetros en vez de 10 caminando, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia para mí. La manipulación, solo hay un beneficiario, y en la persuasión los beneficiarios son ambas partes. Hablando de lo que comentabas antes, de la publicidad esta falsa, ¿no? Del astronauta, esta persona pues aumentó sus seguidores. Entonces, bueno, a mí me lleva a cuestionarme que muchas veces podemos ver incluso las cuentas de Instagram que tienen 12K, 21K, pero luego entras en las publicaciones y curiosamente hay 60 likes, entonces dice, a mí no me salen las cuentas. Entonces, bueno, de esa forma que no sé si ahora Instagram, creo que sí, pero que está multando por hacer ese tipo de acciones de comprar seguidores y demás, ¿cómo afecta realmente? Porque es mejor calidad que cantidad, nos estamos tirando barro encima. Sí, un rotundo sí. A ver, los seguidores y los likes
son métricas del ego, nada más. O sea, no sirven para nada. Y no sirven para nada fundamentalmente porque la mayoría de veces no tienen una estrategia detrás. Por otro lado, el algoritmo de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, de X, de llámalo como quieras, muestra tus publicaciones a un 10% de tus seguidores. Entonces, si tú tienes 1000, se lo va a mostrar a 100. Si tienes 10.000, se lo va a mostrar a 1000. Pero ocurre que si en la hora siguiente a la publicación no ha habido suficiente interacción con esa publicación se pierde en el olvido. Mucha casualidad tiene que haber para que de tus 10.000 seguidores, esos 1000 a los que se los mostraría, estén justo en ese momento conectados y viendo tu publicación. Por eso, cuanto más pequeña es la audiencia, es mucho más fácil que te vean y que te den un like. Luego hay otra cosa, hay otro factor, y es el contenido. Si tú has comprado seguidores o de repente has pegado un pelotazo como el del astrónomo y de repente te han entrado 10.000 seguidores a tu cuenta de una sola vez, esos 10.000 seguidores probablemente te han seguido en ese momento por ese pelotazo o porque los has comprado, pero no son tu público. Seguramente no sean tu público. Tu público va a llegar a ti porque tu mensaje, lo que decía antes, les persuade y les hace ver que tienen un problema que se puede solucionar, un problema que tiene una solución y que además tú les puedes aportar esa solución. El resto ni te va a dar like, con lo cual las interacciones bajan, con lo cual la visibilidad baja. Hay un libro que se llama 1.000.000 de fans verdaderos, que habla de eso. Se dice que con 1000 personas que sean tus fans, tú estarías viviendo tranquilamente de tu negocio. No necesitas 1.001, ni por supuesto 10.000. Si tú tienes 1000 personas a las que realmente llegas, 1000 personas interesadas, 1000 personas con problemas que tú puedes resolver, vas a poder vivir de tu negocio. No vives de los 1000 fans, de los 10.000 fans de Instagram. Puedes vivir de 1000 personas que realmente entiendan el valor de tu producto, el valor de tu servicio y que entiendan que tienen un problema y que tú se lo puedes solucionar. Sí, es que tengo una amiga que está súper obsesionada con el tema de las publicaciones, las horas, los días. Y claro, Instagram está cambiando como todo el rato los algoritmos. Hay Todo. veces que yo digo, pero ¿por qué tengo tanto like en esta publicación? La otra que a mí me parece como más profesional, cuando te dedicas ahí horas y horas a hacer un contenido y ese tiene 3 likes y uno que grabaste pues hace un día despeinada, ese tiene 1000. Sí, no, y eso pasa. Yo no soy muy partidaria de las redes sociales, de dejarte la piel en las redes sociales, porque son muy ingratas también, igual que he dicho el blog, son muy ingratas. Porque eso, yo recuerdo un post que hice en LinkedIn en el que explicaba un poco el proceso de trasladarme de convertirme en nómada digital, y yo no sé, la última vez que lo vi iba por, no sé, igual 70.000 visualizaciones, una cosa así. Algo que digo, pero nunca he tenido esas visualizaciones, nunca. Y lo que dices, me he trabajado un post sobre, por ejemplo, empecé a hacer una serie con vídeo que acercaba con un zoom, no sé qué, que cuesta un montón de horas hacer ese contenido. Y si llega a 700 visualizaciones, si alguien me comenta, el otro tenía como, no sé, cientos de comentarios. El del vídeo explicaba el proceso para hacer un mapa de empatía, precisamente para conocer las necesidades de tu cliente. Pues hice 2, porque no voy a dedicarle 4 horas a cada publicación de estas para que lo vean 300 personas. No. Independientemente de que yo soy muy partidaria de reutilizar contenido. O sea, yo tengo una formación que se llama Tu vídeo es un cerdo, en el que explico cómo de un vídeo
conseguir, pues, o sea, en 2 tardes, tener contenido para un mes, porque soy muy partidaria de reutilizar. Entonces, bueno, pues sí que ese contenido que tarde 4 horas, después lo reutilice para otras cosas, pero aún así el retorno no es suficiente, porque es frustrante estar tanto tiempo haciendo un contenido de muchísimo valor, y ya no por el contenido en sí, sino porque luego eso, un día estás así, en plan que quieres contar algo de tu vida, que yo no soy de contar mucho de mi vida, y tienes una respuesta que dices, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, evidentemente, aparte de lo que dices, los algoritmos cambian. Nunca, no, el secreto del algoritmo, no, nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber. Pues es un conocimiento empírico, es decir, voy a hacer pruebas y voy a ver si es tal o cual, pero al final los algoritmos son eso, algoritmos que nunca conocemos, así que estar esclavo de las redes sociales es un error, y más cuando el negocio depende de ello. Si tu negocio depende de tu contenido en redes sociales, lo que tienes que hacer es sacar a la gente de las redes sociales. O sea, si tu negocio depende de tus publicaciones, por ejemplo, hay gente que no, hay gente que trabaja más por networking, por marketing directo, hay gente que no trabaja tanto en las redes sociales, sobre todo las empresas industriales. Pero si tú dependes de las redes sociales, lo que tienes que utilizarlas es para sacar a la gente de ahí y llevártelas a tu web y captar el email, y desde ahí empezar un embudo de venta y empezar una comunicación, porque claro, si dependes de un algoritmo, no sabes quién te va a ver, cuándo te va a ver. Es un poco ir como pollo sin cabeza, dando palos de ciego. Y mucho menos obsesionarse con las métricas. No, o sea, eso es el mayor error, pero vamos, obsesiónate con el contenido, no con las métricas. Porque además, si te obsesionas con el contenido, las métricas llegarán. Carmen, hemos hablado de embudos, y para la gente que nos está escuchando y que no conoce estos términos de los que estamos hablando, ¿cómo podríamos definir el marketing por embudo? Bueno, como decía, las redes sociales en sí mismas no sirven. Bueno, hay para empresas que sí, porque a lo mejor son de venta directa y quizás sí que puedan servir. Pero desde mi punto de vista no puedes basar tu negocio en redes sociales. Vendemos por confianza. Vendemos a las personas que confían en nosotros. Vendemos a las personas de las que conocemos sus problemas, como decía antes, sus problemas, sus retos, sus objetivos. Vendemos a esas personas que están en un punto A y quieren llegar a un punto B. Y eso con las redes sociales es muy difícil porque, como decíamos, te pueden ver o no. Además, no es lo mismo una persona que está en un punto inicial en el que ni siquiera sabe lo que se llama la temperatura del cliente o el nivel de conciencia del cliente, una persona que ni siquiera sabe que tiene un problema, a una persona que ya ha reconocido que tiene un problema y que ha llegado a un punto en el que quiere resolverlo. También está la persona que quiere resolverlo y que ha conocido a ti. Es decir, ese proceso del punto A al punto B tiene una serie de stops, de paradas. Con un embudo, lo que se hace es que tú vas acompañando a esa persona por ese proceso, desde que te conocen y te ven por primera vez, que quizá ni siquiera sepan que tienen un problema, pasando por el reconocimiento de ese problema, el conocimiento de que hay una solución a ese problema, el conocimiento de que tú puedes ser la solución a ese problema, y la parte también de verificación de si tiene el dinero para resolverlo, si tiene el tiempo o si tiene la capacidad de resolverlo. Con un embudo lo que haces es que tú vas guiando por ese camino, vas llevando de la manita por ese camino a ese cliente. Y yo los embudos de venta en el email marketing, porque es la herramienta más económica y en este caso más agradecida que hay, porque todo el mundo tiene un email y todo el mundo lo consulta prácticamente a diario. Con lo cual, si tú haces un buen embudo, una buena comunicación por email,
no os digo que la venta esté asegurada, hay un porcentaje de conversión, lógicamente, pero va a ser muchísimo más sencillo de que tú controles esa ruta, muchísimo más sencillo por email que, por ejemplo, por redes sociales o por un blog o por un podcast, porque de alguna manera con ese tipo de tácticas tú estás lanzando tu mensaje, pero no sabes ni cómo, ni cuándo, ni a quién le llega. Sin embargo, por email tú sabes cuándo le llega, en qué punto le llega, cómo le llega, y además puedes guiarlo según el momento de él mismo, del propio cliente, de la propia temperatura del cliente, del propio nivel de conciencia. Al principio nos comentabas que te encantaba mentorizar. ¿Hay algún caso de éxito que puedas compartir con nosotros que te haya marcado personalmente? ¿Algún perdón? ¿Te he escuchado? ¿Se ha cortado por un momento? Sí, sí, ¿tienes algún caso de éxito que puedas compartir con nosotros y que te haya marcado? Bueno, pues quizá yo hice un embudo de ventas para una empresa de hosting, una empresa muy importante. Por confidencialidad no puedo decir cuál es. Y bueno, ellos tenían una academia en paralelo a la empresa, a lo que es el servicio, y la verdad es que funcionó súper bien porque lo tenían un poco abandonado. O sea, tú te apuntabas a la academia y ya está. Y bueno, hacías o no los cursos y ya está. Entonces perdían también un poco el control de la comunicación. Entonces lo que hicimos fue dirigir a toda la gente que entraba por la academia a través del embudo para que hicieran las formaciones que necesitaban para hacerse su propia web, para que contratas, y evidentemente eso conlleva que comprasen un dominio, que contratasen un hosting, y a partir de ahí se quedó ese embudo, y ahora solo lo único que hacen, que esa es otra de las ventajas del embudo, lo único que te ocupas es de la parte de adquisición, es decir, su comunicación está enfocada a que la gente entre al proceso, que entre al embudo. Entonces, para mí es uno de los mayores casos de éxito, sí. Carmen, Bueno, nosotras... y Sí. mi propio embudo, por decirlo de alguna manera, porque también quiero distinguir entre dos tipos de embudo. Un embudo de venta directo, en el que hay una serie de fases que son las que van calentando a la persona que entra, al cliente. Y luego está lo que yo llamo el embudo de fidelización o de seguimiento, que es mantener esa comunicación con esas personas que han entrado aportándole valor. Como te decía, si yo publico algo o sea, si yo envío un email a mi lista de suscriptores, eso yo luego lo utilizo para publicar en LinkedIn o viceversa, por ejemplo. Entonces, ese valor que yo utilizo, que yo creo para una plataforma, lo reutilizo en la otra. ¿Qué ocurre normalmente? A ver, los embudos de venta tienen una conversión de un 1%. Es así de triste. Y puede parecer frustrante, pero lo que estás haciendo muchas veces es iniciar la comunicación. Se dice que una persona que se interesa por un producto o por un servicio no compra inmediatamente. La mayoría de las veces solo hay un 15% de personas que compran en los 3 primeros meses o en los 3 meses siguientes a interesarse por ese producto o ese servicio. Hay un 75% que tarda hasta 2 años en decidirse. Con lo cual, si tú haces un embudo de ventas y lo terminas ahí, lo cierras, no te vuelves a comunicar con toda esa gente, con ese 99% que no te ha comprado, estás perdiendo un 75% de personas, un 74% de personas que te pueden llegar a comprar en los siguientes meses. Con lo cual, la comunicación tiene que seguir. Es decir, que existen esos dos tipos que para mí tienen muchísimo más éxito la continuación. Porque claro, estamos hablando de que un embudo de venta pasa por el embudo, que por eso tiene esa forma, y termina en un 1% de venta, pero el otro 99% de personas que han entrado ahí, que evidentemente hay muchas que se van cayendo por el camino, no queda el 99%, no puedes parar esa comunicación. El éxito, muchas veces, los casos de éxito están en esa segunda parte, en ese embudo de fidelización. Y en ese, bueno, pues tengo otros casos de éxito de empresas más chiquititas, que es a través de, porque crean comunidades, que no solo puede ser embudo de venta, o sea, no solo tiene por qué ser por email.
se puede crear una comunidad en la que se integra a la gente y te comunicas con ellos y les vas aportando valor a través de la comunidad, o se pueden crear membresías. Es decir, que la segunda parte del embudo de venta es la que en realidad genera como la que va generando ventas recurrentes, y siempre que lo alimentes, claro, insisto, no se puede quedar ahí y ya. A mí la verdad es que me encanta escucharte, Carmen, porque es súper Gracias. interesante todo lo que nos comentas y la verdad que cuando nos encontramos, nos conocimos ahí en Mujeres Líderes en Miami, justo terminaron los 10 minutos y estaba en el mejor momento la charla y digo, pero ¿por qué tiene que terminar? Entonces, yo quería preguntarte pues sobre los sesgos cognitivos, ¿no? Que era sobre lo que estás hablando y cómo impactan tanto nuestra vida personal como la profesional. Bueno, al final los sesgos son algo que están y que si los conoces, si los sabes utilizar, los puedes utilizar a nivel personal, a nivel profesional, y muchas veces el resultado en este caso es beneficioso para ti. O sea, es beneficioso para ti en el sentido, y no en el sentido de manipulación, sino que conociéndolos sabes cómo hacer para persuadir a esas personas o a esos clientes. Los sesgos cognitivos están, nadie está libre de ellos. Precisamente en la charla expliqué 3, hay muchísimos, o sea, hay miles de sesgos, pero son cosas que están ahí y están en nuestro cerebro. De hecho, precisamente las personas manipuladoras quizá no sepan de sesgos cognitivos, pero y sin quererlo muchas veces están utilizando esos sesgos. Por ejemplo, el que mencioné, el sesgo de confirmación. La política, el marketing político o los mensajes políticos muchas veces utilizan ese sesgo, el sesgo de confirmación, que como explicaba antes es que nosotros solo, nuestro cerebro tiende a no buscar más allá de lo que tiene delante, o de lo que tiene dentro, mejor dicho. Me contaron el caso de, con el tema del Brexit, tengo una amiga que su marido es británico y me contaba que a la mayoría de la gente no le explicaron qué era lo que iba a ocurrir si votaban que sí al Brexit. ¿Qué está pasando? Pues que ahora todo el mundo está dando marcha atrás. Porque, ¿qué hicieron? Contarle lo que querían escuchar. Eso es el sesgo de confirmación. Cuando tú tienes, esto ocurre mucho con tendencias políticas. Yo soy apolítica completamente, pero bueno, a nivel de comunicación me interesan estos temas. Cuando un mensaje político va hacia la ira o hacia el miedo, al final lo que están haciendo es reforzando tu sesgo cognitivo de confirmación, porque los humanos, por nuestra naturaleza, es de tener miedo. Es decir, no de tener miedo, sino de querer proteger lo que tú tienes. Entonces, si a ti te están enviando mensajes asustándote o amenazándote con que vas a perder lo que tienes, evidentemente tu sesgo de protección va a apoyar eso que te está diciendo que no te preocupes, que nosotros lo vamos a controlar. Entonces, evidentemente, tanto a nivel de empresa como a nivel personal se puede utilizar. Si tú sabes que con hijos, con pareja, una pareja o tus hijos, ellos tienen una tendencia, evidentemente tú puedes utilizar esa tendencia para ahí sí que sería un poco manipulación, entre comillas, para conseguir lo que quieres de ellos. El otro sesgo que expliqué, el de anclaje, ese es brutal. O sea, si tú das un dato, todo lo que viene después es en base a ese dato, es comparativa hacia arriba o hacia abajo. Si tú sabes usar ese sesgo, vas a conseguir lo que necesites. Y ahí en marketing también se utiliza mucho. Cuando tú entras a una web y ves 3 precios, que en marketing le llamamos el bueno, el feo y el malo, tú puedes hacer que la gente se fije en uno de ellos y a partir de ahí compare y diga, pues este es mucho más barato, no me interesa, porque vete a saber al ser tan barato, o este por un poquito más me interesa más. ¿Sabes? Entonces, en los cines con las palomitas, ahí se ve clarísimamente, o sea,
bote así de palomitas, un cubo de palomitas así son 5 euros, el de en medio son 10 y el más grande son 12. Pues por 2 euros más me compro el grande. Eso es el sesgo de anclaje, que tienes un precio central y el inferior te parece quizá, bueno, igual no vale la pena porque es demasiado barato, algo va mal aquí, y el otro, bueno, pues por un poquito más, o sea, es la comparativa. Quiero decir que para mí, a nivel de marketing, a nivel de copy, a nivel de mensaje, a nivel de comunicación, es importante conocerlos y estudiarlos y aprender a utilizarlos. Aprender a utilizarlos y en este caso, insisto, para persuadir, no para manipular. A nivel personal, bueno, manipula, claro que sí, ¿por qué no? Pero a nivel de empresa, evidentemente, todos tenemos una misión que es ayudar a esas personas a solucionar un problema. Entonces, si tú puedes utilizar los sesgos para, como se llamaba la charla, liderar el cerebro de tu cliente para que entienda que tiene un problema y que tú se lo puedes solucionar, y darle además la mejor solución, que es la cuestión, o sea, la solución que más le interese a esa persona y que además te beneficia a ti, porque como decía antes, la persuasión es beneficio mutuo. O sea, evidentemente tú vives de tus servicios, vives de tus productos, tienes que cobrar dinero de ellos, con lo cual que esa persona te contrate, al final te está beneficiando a ti. Entonces, es beneficio mutuo. Entonces, para mí es muy importante entenderlos y saber utilizarlos en positivo, saber utilizarlos para beneficio de las dos partes. Sí, realmente es un win-to-win, que es también lo que experimentamos en las asociaciones empresariales, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué beneficio tiene pertenecer a una de ellas? Pues para mí es también tiene que ver mucho con el cerebro y es el efecto tribu. Es otro sesgo, de alguna manera. Somos tribus, o sea, el ser humano está acostumbrado desde tiempos ancestrales a estar en tribu, porque solos no tenemos identidad. O sea, una persona sola es difícil que salga adelante. Ya no solo porque una persona sola no es capaz de tener, o sea, tener tierra para cultivarse sus propios vegetales o tener animales para comer su propia carne, sino porque no todos sabemos hacer de todo y no todos tenemos tiempo para autogestionarnos. Entonces necesitamos de los demás. De hecho, en la pirámide de Maslow es uno de los puntos en los que necesitamos estar en comunidad. Yo leí un libro que se llamaba... ahora se me ha olvidado el nombre. Es una trilogía que es súper interesante. Se me ha olvidado el título del libro, pero bueno, hablaba de tribus que había un castigo que se llamaba la muerte por algo que había, es que lo leí hace muchos años, había un castigo para alguien, las personas a las que las castigaban con la muerte. Y la muerte no era que les matasen, la muerte era aislarlos. Eso era el castigo, aislarlos de la tribu. Para ellos eso era la muerte. Entonces, las comunidades, al final, lo que nos hacen eso, nos hacen pertenecer a una tribu, pertenecer a un conjunto de personas que tienen una visión común de algo. Ya puede ser empresarial, puede ser personal, puede ser a nivel de ocio o a nivel de actividades, pero todos necesitamos estar en grupo, todos necesitamos hacer cosas en grupo. Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista. No me cuentes cuentos sobre marketing digital. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti y bueno, seguimos adelante. Gracias.